Del gobierno critican la inasistencia del gobernador de La Paz a la reunión pactada para hoy y lo acusan de formar una instancia paralela. Está convocado a esta reunión al gobernador. El gobernador ha convocado a otra reunión. Y quiero decirle al gobernador, y lo hemos dicho acá en la reunión, hay un solo COE, que es este. No hay dos COEs. Señor gobernador, no nos juegue a doblete. Le hemos pedido que venga a esta reunión porque si no nos va a generar dos mensajes equivocados para el departamento y para la ciudad. Le hemos mandado una carta de invitación. Él es parte del COE, se ha retirado hace 3 sesiones y él debe estar en esta reunión. En La Paz, el gobernador Félix Pazzi se reunió con los alcaldes de los diferentes municipios y choferes sindicalizados del departamento. Él asegura tener una agenda paralela a la del COE del gobierno. El gobernador de La Paz se reunió este jueves con un poco más del 50% de los alcaldes de los 87 municipios que tiene el departamento. Aseguró que no asistió al COE del gobierno por tener otros temas en su agenda de autoridad paceña. En realidad no eran los puntos que me atingían, ¿no? Porque desde que han tomado sedes, toda la discusión se centraba en tema de sedes. Y como ya no tenía competencia, por lo tanto no me correspondía. Pero estos ya temas de decisión de la situación del departamento hay que coordinar con ellos. La reunión fue para mostrar el trabajo que se realiza desde la gobernación y el plan que se tiene ante una posible flexibilización de la cuarentena. Que están aquí presentes propongan una salida así espontánea, al azar, no planificada, ¿no? Todos están muy conscientes que esta, ¿no?, enfermedad, sin caso que se flexibilice, va a ser bajo esas medidas de bioseguridad, ¿no?, que hay que trabajar. El sector transporte también estuvo presente, pero aún no encuentran respuestas a sus demandas. Esperemos que el gobernador entienda que hay necesidad. Yo les vuelvo a reiterar, yo no tengo por qué exponer la vida humana de nadie, ¿no? No estamos a la espera, tenemos propuestas y esperemos que esta cuarentena dinámica haga que se pueda generar ya economía en el transporte y en muchos sectores. En 12 municipios de La Paz existieron casos de COVID-19. El alcalde de Cairoma no estuvo presente en la reunión. Es el municipio que se mantiene con más casos de provincia, 11 en total. Autoridades y representantes de salud de al menos 4 departamentos ya anticiparon su rechazo a flexibilizar la cuarentena en sus regiones. Este jueves, recordemos, vence el plazo para la presentación de informes ante el Ministerio de Salud. Autoridades y representantes del sector salud de 4 departamentos adelantaron que presentarán un informe al Ministerio de Salud recomendando mantener la cuarentena total en sus regiones. Creemos nosotros que la situación amerita que el municipio de La Paz y el municipio del Alto se mantengan bajo la categoría de riesgo alto, porque flexibilizar alguna de las medidas que ya se han adoptado podría significar un desastre en el curso de los siguientes días. La ciudad más azotada de Bolivia, queremos decir con absoluta responsabilidad y claridad que en Santa Cruz de la Sierra descartamos flexibilizar la cuarentena desde el 11 de mayo. De los 10 municipios que tienen casos confirmados, aproximadamente 8 son los que van a ingresar aún en esta cuarentena, en el nivel de riesgo alto, mantener la cuarentena. Y hemos escuchado también la oposición de algunos de los alcaldes. Lo que ellos piden es una ampliación más de una cuarentena total por un lapso de 10 días más, los cuales nosotros haremos conocer al Ministerio de Salud y también pondremos también en mesa dentro de lo que va a ser el gabinete ministerial. De acuerdo al decreto 4229, a partir de este lunes 11 de mayo regirán 3 tipos de cuarentena según sus condiciones de riesgo. Estas son: riesgo alto. Se suspenden las actividades públicas y privadas con excepción de los servicios básicos. Se amplían los horarios de atención de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Está permitida la salida de personas una vez por semana y con fines de abastecimiento o atención en los bancos, según el último dígito del carnet. Riesgo medio. El trabajo en el sector público y privado será de 6 horas. La atención está permitida entre las 6 de la mañana y las 3 de la tarde.
se permite la circulación de bicicletas o motocicletas con fines laborales. Está permitida la salida por 1 hora de menores de 18 años y de mayores de 65 años de lunes a viernes con fines de esparcimiento. Riesgo moderado. El trabajo en el sector público y privado será de 8 horas. La atención permitida entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde. Habrá autorización de transporte público y privado previa regulación. Está permitida la salida de personas menores de 18 con tutores, mayores de 18 años y mayores de 65 años de lunes a domingo entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía con fines de esparcimiento. De la misma forma, hay actividades que son independientes de las regiones de riesgo. Este es el caso de la minería, industria, manufactura y agropecuaria que se reactivaron en mayo, además de los bancos que ampliaron sus horarios y las empresas que trabajan con entregas a domicilio, también denominadas delivery. El rechazo de autoridades a la flexibilización de la cuarentena se hace al filo del plazo para la entrega de informes a cargo de los sedes, que se debe realizar desde este jueves y cada semana hasta fin de mes. Debido a que cerca del 80% de los infectados con el nuevo coronavirus son asintomáticos, se recomienda realizarse una prueba para saber si uno es portador o no. El problema es el costo de las pruebas particulares. El médico especialista Enrique Wagner informó que de cada 10 pacientes con coronavirus, 8 son asintomáticos, como los casos recientes del alcalde de Montero y el ministro de Defensa, por lo cual se requiere que la mayoría de los ciudadanos se realicen la prueba. El 80% quiere decir que de 100 pacientes que entran en contacto con el virus, 80 de ellos probablemente no van a tener síntomas o van a ser asintomáticos. Eso quiere decir que van a tener el virus en su cuerpo, pero no van a desarrollar ni una faringitis, ni una bronquitis, ni una neumonía, o no les va a hacer ningún tipo de daño. En la entrevista realizada, el profesional indicó que existe 2 pruebas para detectar que una persona es portadora del coronavirus. La primera tiene un costo elevado y es la que se viene realizando, mientras que la segunda se la debe hacer en los laboratorios, pero debido a las restricciones de la cuarentena, la misma no es posible. La PCR es lo ideal para la primera semana de infección y a partir de la primera semana se podrían hacer las pruebas rápidas, entonces hay que hacer protocolo, hay que abrir el tema de las pruebas rápidas que no se están haciendo ahora, que son mucho más baratas y se puede hacer mucho más rápido, el resultado está en 10 minutos. Y también masificar el tema de las pruebas PCR para los pacientes que están con síntomas agudos y que hay que testearlos. El especialista también indicó que un medidor de oxígeno en la sangre no podrá determinar si una persona asintomática es portadora del coronavirus, ya que su estado no muestra ningún cambio en la sangre. La única forma que tendríamos, digamos, de poder saber si un paciente está sin síntomas y con el virus es haciendo pruebas. Por eso la importancia en otros países que se hace gran número o gran cantidad de pruebas. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a tener que testear a la mayor cantidad de población posible, porque si no lo hacemos no vamos a poder detectar al portador asintomático, no lo vamos a poder aislar y va a tener el riesgo de disipar el virus mucho más rápidamente. Sin embargo, en la prueba rápida, la cual no se la está realizando debido a las restricciones y a las disposiciones de las autoridades sanitarias, tiene la virtud de observar las defensas que ha adquirido el paciente y saber si estas son recientes y productos de la aparición del coronavirus en la persona. Es una gota de sangre para poder ver en esa gota de sangre si mi cuerpo ya desarrolló defensas para ese virus. Y esa información me va a arrojar 2 tipos de información. Me va a decir si tengo defensas de este momento o si tengo defensas de que lo tuve semanas o meses o años atrás, en un futuro, digamos, ¿no? Al momento de finalizar la entrevista, el profesional recomendó a las autoridades sanitarias hacer la mayor cantidad de pruebas de coronavirus, ya sea la normal que tiene un costo elevado o la prueba rápida, debido a que el porcentaje de personas asintomáticas es elevada. El último informe del CEDES de Cochabamba da cuenta que los casos confirmados se mantienen en 82, son 1.134 descartados y hasta el momento suman en 10 los municipios con el virus. 1.134 descartados, tenemos 18 sospechosos para la fecha, tenemos 6 fallecidos hasta el momento y 33 recuperados.
Los casos positivos de COVID-19 en La Yecta se mantienen en 82. Hasta el momento suman 10 municipios con el virus. Aún no se conoce el tipo de cuarentena que asumirá Cochabamba. Se estima que en las próximas horas el Centro de Operaciones de Emergencia se pronuncie en relación a este pendiente. De la lista de recuperados tenemos para Omere, que de los 5 casos, 4 están recuperados ya. De Chimoré tenemos un caso recuperado, el único que presentó. En Punata tenemos 2 recuperados de 8. En Santibáñez tenemos 10 recuperados de 12 casos que se presentaron. En Sacaba tenemos un caso recuperado. El epidemiólogo Rubén Castillo indicó que cuentan con la cantidad suficiente de reactivos para los diagnósticos de personas sospechosas. También se estima que por cada persona infectada existan 3 personas contagiadas con el coronavirus. Autoridades y funcionarios de la alcaldía cochabambina consideran que esta ciudad no está preparada para ingresar a una cuarentena dinámica. Afirman que la situación actual demuestra que no hay descenso en la cantidad de casos. Autoridades del municipio reconocen que Cochabamba no está preparada para ingresar en una cuarentena dinámica. Cuestionan el accionar de la población, que a pesar de todas las campañas continúan incumpliendo la norma y saliendo de sus casas. Afirman que flexibilizar las medidas podría incrementar de sobremanera la cantidad de casos positivos de COVID-19. Bastante gente. Ahorita yo consulto a esa persona si efectivamente le toca salir hoy, y con total seguridad no. No tenemos la fuerza necesaria del orden para detener, etcétera. Esto va a ir ascendiendo y Dios quiera que no existan más contagios, ¿no? Para trabajadores de la alcaldía tampoco se puede flexibilizar las medidas. Cuestionan que la población no tiene hábitos de cuidado y aseguran que ingresar en una cuarentena dinámica sería poner en riesgo a los ciudadanos. Las mismas personas que no queremos, creo, aceptar aquella situación y hemos hecho caso omiso a muchas situaciones que se nos ha ido presentando y no estamos como para venir y posteriormente, después de esto de tener que estar saliendo, tengamos que estar lamentando más contagios. En los próximos días se conocerá la posición oficial de los municipios y el departamento sobre la cuarentena dinámica. Una reunión de alcaldes de distintos municipios en Potosí determinó mantener la cuarentena a nivel departamental, además de exigir mayor atención del gobierno y demandar 150 ítems para salud en el área rural. No estamos preparados en el departamento de Potosí porque no sabíamos de esta pandemia que iba a llegar a Bolivia y al mundo. Entonces no estamos preparados efectivamente en la parte conclusiva de que van a mantener la cuarentena total. Solicitar la declaratoria de cuarentena en riesgo alto en todo el departamento de Potosí, exigir al gobierno nacional y departamental la habilitación y funcionamiento de manera inmediata del laboratorio de pruebas COVID-19 en las 4 regiones del departamento. Y vecinos de la ciudad de El Alto expresan su preocupación por la ampliación de la cuarentena. Las autoridades señalan que es necesario y quienes se la incumplan serán responsables de varios contagios del COVID-19. Los gremiales de la ciudad del Alto señalan que después del 10 de mayo será complicado sostener la cuarentena total, acordada por el gobierno municipal y central en las últimas horas. Explican que los recursos económicos ya se les terminó y deben salir a trabajar. Por ejemplo, yo soy mamá y papá para mis hijos. Yo tengo que salir sí o sí diario para llevarles aunque un pan a mis hijos. Imagínense, ahora todavía están diciendo que los primeros días de junio ya tenemos que ir de los bancos, ya tenemos que ir. ¿Con qué vamos a pagar? Por su parte, el secretario de Salud del Alto, José Luis Ríos, explicó que la cuarentena total es necesaria. Señala que aquellos que la desacaten, más allá de someterse a las sanciones, serán los responsables de varios contagios y decesos por el COVID-19 en esa urbe. Las personas que están con estas determinaciones pues se darán cuenta que ellas serán las responsables de la mayor cantidad o de la mortalidad que se pueda producir en nuestra ciudad. Vamos a hacer esfuerzos para que los ciudadanos mantengan la cuarentena. A la fecha, los choferes del transporte público y gremiales han expresado su disconformidad con la ampliación de la cuarentena, que se dispuso en el país desde el pasado 17 de marzo. Comerciantes de los mercados móviles de la zona del Plan 3000 piden a las autoridades entregarles el permiso correspondiente para que ellos puedan hacer su trabajo. En las afueras de la subalcaldía del Plan 3000 esperan los comerciantes que prestan el servicio de mercado móvil y que buscan el pase de circulación para poder vender sus productos. No tenemos el permiso, nos agarran los policías, nos quieren sacar multa, no sabemos qué hacer, oiga.
Sucede que vinieron los policías, la gente se alborotó también, vinieron los policías y nos esparcieron a toditos, ya no nos dieron el permiso. Hasta ahorita nada, nunca nos dijo nada, tampoco no abren ahí para decirnos si nos van a dar los permisos o no. Porque hasta ahorita estamos con la camioneta parada, ya no podemos salir, nos da miedo Paco, que nos agarren. Comerciantes que todavía permanecen en las afueras de la alcaldía de dicha ciudadela aseguran que es de vital importancia el permiso para que no tengan problemas con las autoridades que realizan los controles en los diferentes puntos de la ciudad. Nosotros no vamos al abasto, pues allá nos mandan de allá, nos dicen que aquí en el plan están sacando. Nos mandan de allá porque no nos dejan de entrar para sacar los productos del abasto, ¿no? Y el campo, no han mandado al campódromo también, pero nada, no hay nada allá, está como aquí, por ejemplo. Nosotros hemos llegado aquí y no hay nada tampoco, hasta ahorita no llega nadie de la alcaldía, ¿no? La protesta que se generó hoy por la mañana en la avenida Paurito se debió a que no se les entregó los permisos como le habían prometido. Sin embargo, esperan que en las próximas horas le entreguen la autorización correspondiente, por lo cual esperan en las afueras de dicha subalcaldía. Productores de calzado piden la ayuda del gobierno. Advierten que muchos talleres podrían cerrar y que los que no lo hagan deberán despedir a la mayoría de sus trabajadores. Nosotros estamos realmente muy perjudicados en nuestro sector, ya que estamos ya casi yendo a los 2 meses que estamos sin trabajar. Como puede ver, nosotros tenemos que entregar estos zapatos para colegiales. Entregamos enero, febrero hasta marzo. Y así no pudimos entregar todo. Como pueden ver, toda nuestra mercadería se quedó así. Estamos sin trabajar, no pudimos entregar. Nosotros les damos empleo, por lo menos aquí ahí tenemos 10 personas y esas 10 personas tienen familia. Y así que les dejamos sin trabajo, sin fuente de trabajo, y así mismo nosotros estamos perjudicados por este problema de la pandemia que nos perjudicó a los zapateros. Y este problema ya desde que hubo el 21F, y desde ahí ya estuvimos mal. Estoy al borde de la quiebra, ya nuestro capital no lo hemos comido. Sí tenemos mercadería para vender, pero no podemos vender porque no tenemos mercado. Aquí actualmente la asociación son 700 asociados y todos estamos perjudicados, ya que muchos de nuestros sectores se están dedicando a hacer pan, otros están yendo a trabajar de taxi. Es mucho la problemática que estamos teniendo, incluso están pensando de cerrar. Tuvimos hoy día una reunión y ellos dijeron que van a cerrar completamente porque no hay plata. Los confeccionistas de calzado se declaran en emergencia ante una inminente quiebra económica del sector. Entre otras medidas paliativas, piden al gobierno créditos de entre el 3 y el 5% con 3 años de gracia. Exactamente, pedimos que se cumpla la ley 1294, la cual nos indica 6 meses de gracia después de la cuarentena. Y nos vemos preocupados por el comunicado de la ASFI, que informa que los pagos serán a partir de junio, lo cual es imposible por nosotros, ¿no? También está el rechazo al decreto supremo 4216, donde nos impone el interés del 11.5%, lo cual no viene a ser una ayuda a nuestro sector. Y queremos que se flexibilice de acuerdo a nuestra necesidad y a nuestra realidad. ¿De cuánto sería ese porcentaje? Bueno, un 3 o un 5%, de repente 1 a 2 años de gracia, según la necesidad, como le explico, ¿no? En este caso, el tiempo ya ha culminado, tomando en cuenta la cuarentena, es por eso que ustedes están pidiendo la ampliación de este acuerdo. Estamos realmente preocupados porque ¿de qué sirve que nos den dinero o que nos den plazo para nuestros créditos cuando no vamos a tener la materia prima para poder seguir produciendo? Realmente preocupados porque son el paro de 21 días, la escasez de pegamentos e insumos, y encima de esta pandemia estamos en la quiebra. Información en vivo, nos trasladamos hasta La Paz. Habla el ministro de Salud. Y los miembros del Comité Técnico Asesor, conformado por los siguientes profesionales: la doctora Eidy Roca Sangüesa, viceministra de Salud y Promoción; al licenciado Felipe Quilla Moni, viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad; al doctor Horacio Toro Ocampo, asesor ministro; doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe nacional de epidemiología; al doctor Oscar Landívar, director general de promoción de la salud; al doctor Elías Ramón Cordero, jefe de la unidad de planificación;
al doctor Cristian Trigoso Agudo, director general ejecutivo INLASA, al doctor Juan Carlos Capra Genio, director de Seguros de la Salud, al doctor Samuel Martín Valdés Candia, director general de Asuntos Administrativos, y la doctora Graciela Minaya Ramos, directora general de Servicios de Salud. Continuando con este importante acto, cedemos la palabra al señor ministro de Salud, el doctor Marcelo Navajas Salinas. Buenas noches, señores de la prensa. Ya hemos presentado todo el equipo asesores, el equipo técnico del ministerio, el que ha elaborado para que me escuchen mejor, se ha elaborado el índice de riesgo municipal COVID-19 que ya había sido anunciado hace una semana, y ahora todo el comité a la cabeza de nuestra viceministra, la doctora Roca, va a presentar toda esta guía, que son los antecedentes, cómo se ha realizado este índice, los parámetros por municipio, en fin, todos los detalles. Entonces voy a ceder la palabra a la doctora Roca. Hola, sí. Muy buenas noches. El equipo técnico del Ministerio de Salud ha trabajado de manera muy minuciosa durante toda la semana, juntamente con equipos técnicos de otros ministerios, y se ha logrado definir un índice llamado índice de riesgo municipal, que es el que permitirá tomar las medidas adecuadas a partir de ahora en el manejo de la cuarentena dinámica y condicionada. Vamos a explicar rápidamente cómo es que se ha conformado este índice y cuáles son los resultados que tenemos en este momento. Es importante que todos ustedes sepan de dónde surge este índice de riesgo municipal. Y el índice de riesgo municipal es un indicador que permite clasificar a los municipios según el nivel de riesgo establecido en el Decreto Supremo 4229. Se contemplan los 339 municipios del país, y este índice se encuentra para un manejo estandarizado entre un rango entre el 0 y el 1. Es decir, aquellos municipios cuya valoración final se encuentra más cerca al 0 son considerados municipios de alto riesgo, y aquellos municipios cuya valoración se encuentra más cerca del 1 son los municipios de menor riesgo. ¿Cómo se conforma este índice de riesgo municipal? Se ha trabajado bajo dos dimensiones. Estas dos dimensiones tienen que ver, por un lado, con una dimensión llamada epidemiológica, que es la forma como impacta la enfermedad en la población en el transcurso del tiempo. La dimensión poblacional que estamos manejando es de qué manera esta enfermedad se distribuye o afecta a los diferentes grupos de edades. ¿A qué se llama dimensión epidemiológica? Consideramos que todo esto es importante que ustedes lo conozcan para que a su vez lo transmitan. Por un lado, se considera un indicador, un valor que refleja lo que se llama tasa de incidencia o también tasa de ataque. ¿Qué significa esto? Significa el número de casos COVID-19 con relación a la población municipal por cada 10.000 personas. La razón de crecimiento es otro indicador que ustedes han escuchado mucho
en los informes epidemiológicos que se han dado, y es muy importante y tiene que ver con el número de personas que una persona infectada puede contagiar durante todo el periodo que tiene el virus. Es un indicador muy importante. Y el otro indicador epidemiológico es la tasa de letalidad, también muy familiar para todos nosotros en este tiempo. ¿Qué representa la tasa de natalidad? Es el número de fallecimientos con relación al total de casos COVID positivos que se han dado en un determinado tiempo. ¿Qué es lo que toma en cuenta la dimensión poblacional? Toma en cuenta, por un lado, la caracterización de los municipios. No podemos evaluar de la misma manera a todos los municipios porque tienen distinta concentración de población. Por lo tanto, se ha caracterizado 3 tipos de municipios en todo el país. Unos son los municipios grandes o que comprenden una zona metropolitana. Otros son los municipios intermedios que ocurren o se presentan en las ciudades intermedias del país, y otros son los de población pequeña, y básicamente son los que están concentrados en el área rural. Otro indicador de la dimensión poblacional está relacionado con lo que se llama proporción de la fuerza laboral. ¿Qué significa? Se refiere a la población económicamente activa que comprende entre los 20 y los 49 años, que es susceptible a contagiarse en condiciones de flexibilización de la cuarentena. Traducido de otra manera, todos sabemos por la información epidemiológica que el grupo más afectado en enfermar de COVID es el grupo que está contemplado entre los 20 y los 49 años. Es la población más susceptible porque sale y en la flexibilización sí es de alto riesgo. Y otro grupo de riesgo importante es la población de adultos mayores, y se refiere a la población mayor de 60 años que está relacionada con la población total del municipio. Y se considera un grupo vulnerable. ¿En qué aspecto? En la letalidad. Los adultos mayores mueren más y los de 20 a 49 años enferman más. Es importante que tomen en cuenta todas estas variables. Por lo tanto, tomando en cuenta todos estos parámetros, los municipios se clasifican de este modo en 3 tipos: de alto riesgo, de mediano y moderado. Llama la atención en el estudio realizado que el 20% de los municipios de Bolivia se encuentran en la categoría de riesgo alto. Ahora empezamos a ver ya los resultados. Ustedes ven en distintos colores y básicamente en rojo los municipios de alto riesgo. El estudio reporta que son 68 los municipios de alto riesgo en el país. Y ahí ustedes pueden ver cómo se distribuyen esos 68 en los distintos departamentos. Llama la atención que Santa Cruz lleva 23 municipios de alto riesgo, seguido de La Paz con 18 y Cochabamba con 12. Podemos decir que desde ese punto de vista, esos son los 3 departamentos más afectados entre los municipios de alto riesgo. Pero no podemos descuidar los que están en riesgo medio, porque estos están a un paso de subir a la categoría de riesgo alto. Entonces es importante, y esos municipios son 152 en todo el país. Ese mapa
está reflejando lo que acabamos de decir, pero si ustedes analizan la distribución de los municipios de alto riesgo, ustedes van a encontrar que hay grupos de municipios que están localizados en lo que se llaman áreas metropolitanas de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz básicamente. Pero ustedes también ven que hay municipios que están en las fronteras con Brasil, con Argentina, y Brasil y Argentina básicamente. Y luego ustedes ven en el departamento de Santa Cruz y el departamento de La Paz que lo que predomina son los municipios de riesgo alto y medio. Son aspectos que tenemos que tomar muy en serio para las medidas que después cada departamento y cada municipio va a tener que adoptar. Los 10 municipios del país con riesgo alto. Fíjense, si ustedes miran la columna cuarta donde dice índice, el municipio de Trinidad está más cerca del 0, es decir, 0.239. La categorización de los municipios de alto riesgo en el país nos está diciendo que Trinidad en Beni, Eucaliptus en Oruro y Montero en Santa Cruz son los 3 municipios de mayor alto riesgo en el país. Perdón, de alto riesgo en el país. No dejan de ser de alto riesgo Santibáñez, Cairoma, Patacamaya, Omereque, San Ignacio, Guayaramerín y Santa Rosa del Sara. En la medida que el índice de cada municipio se aleja del 0, va acercándose a la categoría de medio, pero estos son los de alto riesgo. Es importante recalcar que los gobiernos municipales deberán hacer mayores esfuerzos para que la población cumpla medidas de contención y distanciamiento para mejorar la calificación del riesgo. Esperamos que de estos 10 vayan subiendo de categoría hacia mediano y moderado. ¿De qué va a depender? De la conducta de la población fundamentalmente. Otro aspecto que llama la atención es que no solo evaluamos a municipios independientes, sino a grupos de municipios que están relacionados y cercanos a las ciudades capitales, que se llaman áreas metropolitanas. Hoy día decíamos que las ciudades capitales actúan como imán con los otros municipios, porque aunque ahora no tengan un caso positivo, se constituyen de alto riesgo por la alta movilidad que hay desde los municipios periféricos hacia el municipio central. Ahí están, ustedes ven los municipios de riesgo medio. Y el departamento de La Paz en todo el país concentra los 10 principales municipios de riesgo medio. Quiere decir que en estos municipios se tiene que trabajar mucho para que no suban a la categoría de alto, pero más bien bajen a la categoría de moderado. Y esto es dinámico, porque hay que implantar medidas estrictas de contención y de prevención en estos municipios. Y esos son los 10 principales municipios de riesgo moderado en todo el país. Ahí está en cada departamento los municipios de riesgo moderado, a los que hay que cuidar mucho para que no entre la enfermedad. Muchos de estos no tienen todavía casos, pero sí implica una serie de medidas de contención para evitar que la enfermedad entre y se disemine. Esto lo vamos a pasar rápidamente,
porque ustedes lo van a poder tener a partir de mañana o de hoy, ¿no? En la web, en la página del Bolivia Segura, página del Ministerio de Salud, y ustedes ven que esta lámina por departamento en rojo nos está mostrando el riesgo alto, y en el caso de Chuquisaca, Sucre se constituye en el único municipio de riesgo alto. Los demás están en riesgo moderado. La Paz está mostrando 18 municipios en riesgo alto y el resto de municipios en riesgo medio. Las medidas a tomar en La Paz van a tener que ser muy minuciosas, muy estrictas, y de manera que podamos ir migrando en cuanto a la categoría de municipios. En Cochabamba tenemos 12 municipios de riesgo alto y otro tanto en riesgo medio y moderado. Aquí la bandera boliviana se traduce perfectamente y lo que se espera es que predomine el verde y no el rojo. En el caso de Oruro son 4 los municipios de alto riesgo: Eucaliptus, Huanuni, Quillacas y Oruro, y ustedes ven solo 10 municipios están en riesgo moderado. Acá está Potosí, con Potosí, Colchaca y Uyuni como con municipios de alto riesgo, y solamente Villazón en riesgo medio, y no perdamos de vista que los municipios fronterizos están prácticamente o en alto o en medio riesgo. Tarija, de sus 11 municipios tenemos 3 en riesgo alto y 8 están en riesgo medio, ninguno en riesgo moderado. Santa Cruz tiene 23 municipios en riesgo alto y el resto de municipios de los 56, solo 1 está en riesgo moderado. Entonces, Beni está con 3 municipios en riesgo alto y 1 en riesgo medio, y Pando con Cobija en riesgo alto y Volpebra en riesgo medio. Entonces, creo que ahí terminamos. Esa es la situación de la totalidad de los municipios en el país, la clasificación de riesgo, y esto determinará las medidas que se van a adoptar para cada uno de ellos. Muchas gracias. Distinguidos medios de comunicación, vamos a proceder ahora a las preguntas hacia el comité. Tenemos una segunda. Después vamos a recibir las preguntas, pero tenemos una segunda parte que les vamos a empezar a mostrar, que son las curvas. Esas curvas, denos un minutito y se las vamos a pasar a ustedes. Mientras tanto, sobre lo expuesto, vamos a aceptar las preguntas. Por favor. Bueno, señor ministro, por favor, me inscribo para la red Unitel. Desde su punto de vista y según este informe, ¿cuáles son las ciudades capitales que deberían mantenerse con cuarentena? Y en cuanto a los municipios también que han mencionado, por favor. Como la memoria es frágil, ustedes, básicamente los municipios que están en riesgo alto no pueden suspender la cuarentena. Y esos municipios tienen que ser trabajados desde sus respectivas gobernaciones y sus municipios para determinar cuál va a ser el carácter que va a tener la cuarentena. No va a ser lo mismo en Pando, no va a ser lo mismo en Beni, que tiene 3 municipios, pero sí hay que tomar en cuenta que en el caso de Santa Cruz, con 23 municipios en alto riesgo,
las medidas que se tienen que tomar son estrictas. Y por otro lado, Santa Cruz tiene solo un municipio en riesgo moderado y el resto está en riesgo medio, lo que significa que prácticamente todo el departamento está en riesgo. Y lo mismo, o sea, no creo que dé el tiempo, porque ustedes van a tener la información a partir de este momento para enumerar uno por uno esos municipios. Los criterios son: los que están en riesgo alto tendrán que asumir medidas estrictas, y lo mismo en riesgo medio, dependiendo de la característica del municipio. Viceministra, por favor, María Euro de la Red TV, ¿qué pasa con La Paz, con Cochabamba, con las ciudades? ¿Se van a aplicar todavía las restricciones de la cuarentena? ¿O cómo tienen que manejar las autoridades correspondientes, por favor? Voy a pasar al doctor Prieto, jefe de la unidad de epidemiología. Buenas noches. Indudablemente el factor de riesgo es muy importante, pero tiene que verse también con las gobernaciones y municipios aspectos de tipo socioeconómico, social y hasta político, porque si bien los indicadores de salud marcan el riesgo que se tiene, es importante ver que hay otros factores que tienen que incidir en ello. Buenas noches, ministro, para Cadena en Vivo. La consulta es la siguiente. Aquí en la ciudad de La Paz, lamentablemente, al parecer no se ha llegado a un acuerdo concreto entre la gobernación y las municipalidades. ¿Qué es lo que se va a hacer, tomando en cuenta que no se olvide que tenemos algunos sectores que prácticamente no acatan la cuarentena? Bien. Justamente uno de los objetivos del decreto, cuando se define la cuarentena condicionada y dinámica, tiene que ver con la importancia de compartir responsabilidades, así como se comparten las competencias en el país. El Ministerio de Salud da las directrices de qué se debe hacer en cada uno de los municipios de riesgo alto, medio y moderado, pero es necesario que las gobernaciones, en coordinación con sus municipios, aprendan a trabajar juntos y bajo criterios técnicos, como decía el doctor Virgilio Prieto, socioeconómicos y políticos, se tomen las decisiones adecuadas. Cada departamento tiene su equipo técnico de epidemiología, que tienen perfectamente las posibilidades de definir las medidas que se van a adoptar. Buenas noches, Fernando Cortés de la Red Bolivisión. En el caso de los municipios con riesgo medio y moderado, en el caso de que estos pasen a un riesgo alto, ¿deben retornar y nuevamente a las cuarentenas totales? Consulta, por favor. Por favor, doctor. Esto indudablemente marca lo que va a ser la responsabilidad social. Es decir, el municipio no solamente está compuesto por las autoridades, la población debe asumir su responsabilidad en cuanto a tomar las medidas necesarias, que van a ser un tanto flexibles en estos municipios moderados y medios. Pero aquello tendrá que tener un control, no solamente, digamos, de la persona, que yo no me enfermo, no me infecto, sino cada vecino tiene que ser un militante de la salud, hacer que la población cumpla las reglas, porque si no tendrán que volver a las medidas drásticas. Buenas noches, ministro. Una aclaración después de hoy, para tomar en cuenta la segunda evaluación y saber si es que realmente están en riesgo alto, medio, moderado. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta las autoridades? ¿Qué van a tomar en cuenta? El número de infectados durante esa semana, el número de personas que ya se han curado. Por favor, ¿cuál va a ser? Voy a pasar la pregunta al doctor Horacio Toro, asesor del despacho. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, quiero decir que este índice ha sido trabajado conjuntamente otros ministerios que tienen que ver con la dinámica y con la actividad poblacional en los municipios. Por ejemplo, Ministerio de Transportes, por ejemplo, Comunicaciones,
y también el municipio de La Paz y el municipio del Alto. Esta metodología ha sido trabajada en conjunto y es ahí donde también los municipios nos han dado su criterio y su valoración tanto poblacional como epidemiológica. El hecho de que nos encontremos con municipios en alto riesgo significa que las autoridades a nivel de departamento, es decir, gobernación y municipio, deben tomar la decisión del tipo de cuarentena, del tipo de la liberación de cuarentena que deben tener. En aquellos municipios que concentran mucha población, en aquellos municipios donde existen una mayor cantidad de casos, las autoridades locales tienen que ser muy cautelosos en liberar a la población de la cuarentena. Es por eso que decimos que cada autoridad municipal, en conjunto con la autoridad de la gobernación, deben tomar las decisiones, valorando otros aspectos, los aspectos económicos, los aspectos sociales. Desde el ministerio se dan las pautas y se dan los mecanismos para que en el nivel local puedan tomar las decisiones. A partir de ahora, nosotros como Ministerio Central, conjuntamente los otros ministerios, continuaremos haciendo el estudio y la progresión de la enfermedad. En conjunto, todos los ministerios estarán siempre vigilantes de lo que va sucediendo en los municipios. Y es en conjunto y tomando siempre en consideración la decisión local de los alcaldes municipales, los consejos, la decisión de valorar hasta dónde y cuándo se puede liberar de la cuarentena. Buenas noches, Jenny Carrizallo de la Red 1. Ministro, tomando en cuenta estos datos que son importantes para el país y, bueno, haciendo realidad los municipios que están de alto riesgo, estas semanas próximas y serían las semanas más altas tal vez de contagio de coronavirus, tomando en cuenta que se podría aplicar esta cuarentena dinámica, y si estamos preparados con los reactivos, las pruebas que se podrían hacer a las personas en los diferentes departamentos. Sí, vamos a pasar al doctor Cristian Trigoso, director del INGLASA, quien va a responder. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Es verdad, el tiempo que se nos viene por delante es un tiempo algo mucho más complicado de lo que uno pudiera imaginar, pero también hay que tener la certeza de que lo que ha venido haciendo el Ministerio de Salud y el país es apuntalar uno de los aspectos que consideramos importantes, y es el de laboratorios. Los laboratorios del país están empezando en algunos casos a desarrollar sus tareas sobre la base de aquello que se había propuesto. Es decir, en este instante tenemos 3 laboratorios fundamentales a lo largo de lo que llamamos el eje principal. Estamos hablando de Santa Cruz a través del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, CENETROP. Estamos hablando de Cochabamba a través de lo que corresponde al laboratorio de sedes, Cochabamba. Y estamos hablando de la ciudad de La Paz, donde está el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, el INGLASA.